Sean bienvenidos una vez más a nuestro querido y adorado All Radiologies. Estamos aquí reunidos para ver una charla sobre fístulas y absceso perianal enfocado en resonancia. Está nuestra compañera Valentina Mann que nos va a dar la charla el día de hoy y se la recomiendo. Ya, no siendo más, vale, te doy la palabra. Ya, muchas gracias Luis. Entonces, en honor al tiempo, vamos a comenzar con esta presentación que ya dijo Luis que se enfocaba en fístulas y abscesos perianales. A modo de introducción, decir que las fístulas perianales son conexiones anormales entre el canal anal y la piel perineal desarrolladas normalmente por infecciones de las glándulas anales. Si bien son entidades relativamente poco frecuentes, tienen una alta morbilidad y por lo tanto un diagnóstico oportuno con un informe preciso y completo es crucial para su manejo médico y o quirúrgico. El día de hoy intentaré en forma breve dar la base necesaria para la identificación, clasificación y descripción efectiva de los hallazgos, lamentablemente en resonancia magnética porque es el método gold estándar para su diagnóstico, así que desde ya una disculpa a los chiquillos de primero y de primero avanzado que esta presentación les va a ser un poquito más compleja. A ver. Next. Ahora, antes de ya entrar de lleno a la presentación, decir que todas las imágenes y los videos que vamos a mostrar en esta presentación se sacaron de una presentación digital que está disponible en el Radiographics, que es un poco más extensa y yo me di el trabajo de sintetizarla para poder mostrarles a ustedes. Ahora, como primer punto, tenemos que conocer la anatomía porque es fundamental para interpretar adecuadamente los trayectos fistulosos en los estudios de imágenes. El recto obviamente sabemos que se extiende desde la unión recto-sigmoidea a nivel de C3 hasta el anillo anorrectal y que este marca el comienzo del canal anal. En las imágenes nosotros podemos identificarlos al trazar una línea virtual entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis y hacia abajo todo lo que vamos a ver es recto. El canal anal por su parte tiene una longitud aproximadamente de unos 3 a 4 centímetros y está limitado superiormente por el anillo anorrectal y inferiormente por el margen anal externo. Esta región, como vemos, es compleja y está rodeada de múltiples estructuras musculares que condicionan el trayecto de las fístulas. En esta zona reconocemos dos tipos de canal anal, digamos. El canal anal quirúrgico, que es la zona accesible quirúrgicamente, valga la redundancia, y evaluable en imágenes, que comprende desde el margen anal externo hasta la inserción del músculo elevador del ano, y el canal anal anatómico, que empieza desde una línea que se denomina línea dentada y se extiende hasta el margen anal externo. Esta línea dentada, aunque invisible para nosotros en la resonancia magnética y tampoco es palpable en la cirugía, es un punto clave ya que presenta una transición de epitelial de mucosa columnar a epitelio escamoso, así como un cambio en la irrigación y drenaje linfático y en la inervación. Desde el punto de vista vascular y neurológico, el recto tenemos que saber que se irriga por la arteria rectal media y tiene un drenaje venoso a través del sistema porto vía vena rectal superior hacia la mesentérica inferior y se inerva por el plexo hipogástrico y el canal anal por su parte se irriga a través de la arteria rectal inferior, que es una rama de la pudenda interna, y su drenaje se hace a través de las venas pudendas internas hacia las ilíacas internas y está inervado principalmente por el nervio pudendo. Ahora, como ya hemos mencionado, la resonancia permite una evaluación detallada del canal anal y sus estructuras, y en la resonancia va a ser esencial identificar el esfínter anal interno, el esfínter anal externo y el espacio interesfinteriano. Todo esto en un corte coronal del canal anal. Bueno, em, y porque estas tres estructuras que les mencioné determinan el trayecto de las fístulas. Por lo tanto, esta comprensión topográfica y funcional es esencial para clasificar correctamente las fístulas y definir el trayecto que siguen, ya que las fístulas en general tienden a diseminarse por los planos de menor resistencia, como lo que es el espacio interesfinteriano, facilitando así su extensión hacia otras estructuras perianales, isquionales o supraelevadoras. En la resonancia vamos a distinguir claramente el esfínter anal externo, que es este aquí que les estoy delimitando, que es el responsable del 15% del tono, es un músculo esquelético de control voluntario y tiene un espesor aproximadamente de unos 4 milímetros y se extiende cranealmente desde lo que es el músculo puborectal hacia hacia el margen anal. Está formado por tres haces, uno profundo que está rodeando el tercio superior del canal, uno superficial que es el más grueso y uno subcutáneo con forma de J que se encuentra por debajo del esfínter anal interno. Además tenemos el músculo elevador del ano que está compuesto por el músculo iliococcigio y el pubo
es importante porque divide el perineo de la cavidad, el perineo de la cavidad pélvica. Por otra parte, tenemos al esfínter anal interno, que es esta estructura de acá, que es un músculo liso que se continúa con la capa muscular del recto y es responsable de aproximadamente un 85% del tono esfinteriano en reposo. Mide aproximadamente unos 3,5 milímetros. Todos los músculos en la resonancia, en la secuencia T2, las vamos a ver como zonas hipointensas, por si acaso, que les voy a mostrar en la siguiente diapo. Y entre estos tenemos el espacio interesfinteriano, que es esta zona de tejido graso entre el músculo longitudinal, que es el que vemos aquí delimitado, y el esfínter anal externo. Y este es el plano más frecuente de diseminación de las fístulas perianales, es por eso que es importante identificarlo. Además, como vemos, hay una disposición concéntrica de estas estructuras musculares configurando una anatomía clásica de tubo dentro de tubo y que es visible en la resonancia magnética y también es clave para identificar la relación de las fístulas con ambos esfínteres y clasificarlas. Ahora, acá tenemos algunas imágenes de la anatomía en cortes coronales y la resonancia magnética. Principalmente, esta es una imagen T2, en donde vamos a mostrar en un primer inicio, cuando se pare acá, esto que amarillo, el esfínter anal externo, acá hacia arriba el músculo elevador del ano, y acá tenemos el esfínter anal interno en esta flecha de acá. Y el espacio que está hacia acá, que es un espacio muy lineal de grasa, que es blanca o hiperintensa, digamos, es el espacio interesfinteriano. Y como les digo, conocer esta imagen coronal es indispensable para clasificar las fístulas, así que idealmente luego vean esta imagen con mayor detalle. Ahora, en cuanto a los cortes axiales, tenemos que en un plano superior vamos a ver del canal anal, vamos a observar la cavidad pélvica que está en morado y que está delimitado por este músculo elevador del ano que en este caso, acá arriba, adopta una forma de U, ¿ya? Y hacia posterior vamos a identificar el perine, toda esta zona de acá. En un plano más bien central del canal anal vamos a ver esta configuración concéntrica de tubo dentro de tubo, en donde tenemos el esfínter anal interno, el esfínter anal externo y el espacio interesfinteriano entre ambos. Y finalmente, en un corte más inferior, cercano al margen anal, vamos a ver el esfínter anal externo en su porción más distal, donde predominan las fibras subcutáneas, que son estas de aquí, que tienen una forma de J en el coronal, pero que en el corte axial tienen una forma de U invertida, que es esta zona de acá. Ahora, ya para ir consolidando algunos conceptos, ¿qué es una fístula perineal? Es principalmente una comunicación anormal entre el canal anal y la piel perineal o perineal y normalmente es una condición crónica establecida y que por lo tanto en la resonancia magnética ponderada 2 se va a ver como un trayecto hipointenso cuando está fibrosado o inactivo, como lo vemos en esta imagen de aquí, ¿ya? Ahora, en segundo lugar, tenemos fístulas infectadas que representan una fase intermedia en donde el trayecto fistuloso se encuentra lleno de líquido o aire y está rodeado de tejido inflamatorio. Por lo tanto, entre dos lo que vamos a ver es en realidad un trayecto más bien hiperintenso, a menudo con edema periférico, lo que indica una actividad inflamatoria. Y finalmente tenemos a los abscesos, que son colecciones líquidas o aéreas bien definidas, con contenido purulento o necrótico en su interior y que se manifiestan de forma aguda normalmente. O sea, los pacientes van a consultar por esto. Y en T2 lo vemos como acá, que se observa una estructura redondeada u ovalada, hiperintensa, que normalmente va a estar rodeada por un halo hipointenso de fibrosis o una cápsula reactiva. Ahora, en cuanto a las causas de las fístulas perineales, pueden clasificarse en primarias y secundarias según su mecanismo patogénico y contexto clínico. El 90% de los casos va a ser la causa criptoglandular. En este proceso, ¿qué pasa? Hay una obstrucción de la glándula anal que se sigue por una acumulación de secreciones, lo que favorece la proliferación bacteriana y formación de un absceso. La infección, digamos, busca un camino de menor resistencia a través del cual se disemina, normalmente a través del espacio interesfinteriano, generando tractos fistulosos o sinusales secundarios o primarios, ¿ya? En cambio, las fístulas secundarias tienen un origen más complejo y en general muchas veces se asocia a enfermedades inflamatorias e inmunológicas, dentro de las que se ven enfermedad de Crohn, tuberculosis, infecciones, diverticulitis,
traumatismos, intervenciones quirúrgicas previas, radioterapia pélvica o tumores malignos. Además, en cuanto a los agentes infecciosos específicos, la presencia depende del estado inmunológico del paciente. Normalmente en pacientes inmunocompetentes vamos a ver infecciones entéricas comunes, como por ejemplo Escherichia coli, enterococo, bacteroides. Y en pacientes inmunodeprimidos vamos a tender a encontrar infecciones oportunistas como herpes, citomegalovirus, Neisseria y clamidia. Ahora, como ya hemos mencionado, si el gold estándar es la resonancia magnética y si bien el TAC es útil en urgencias para descartar aquellos abscesos que son, digamos, groseros y que requieren un tratamiento inmediato, el TAC tiene una baja resolución de contraste y puede pasar por alto fístulas sutiles, ¿ya? Normalmente les va a pasar por alto. En cambio, la resonancia es el gold estándar, permite una mejor definición anatómica y detecta trayectos secundarios, abscesos ocultos y evalúa la integridad de todo lo que es el esfínter. Las secuencias más útiles que nos van a hacer ver a nosotros en resonancia magnética son primero un T2, siempre lo tenemos que tener, sin saturación grasa para representar mejor la anatomía. Después tenemos un T2 con saturación grasa que representa mejor la fístula en sí y todo lo que es el edema. Y las difusiones que nos van a permitir delimitar tanto la fístula como los abscesos en la fosa isquiorrectal. Como vemos aquí que hay un absceso, en realidad un trayecto fistuloso que va hacia la fosa isquiorrectal derecha. Ahora, respecto al protocolo, este debe ser preciso, estandarizado, ya que una buena calidad técnica es fundamental para nosotros en identificar correctamente los trayectos fistulosos. La resonancia idealmente se realiza en equipo de 3 Teslas que proporcionan una mejor resolución espacial y contraste tisular, y el protocolo tiene que incluir al menos imágenes en los 3 planos ortogonales, es decir, un axial, un coronal y un sagital en T2. Mínimo tendríamos que tener eso, además de un axial incorporal en STIR o T2-FAT-SAT para resaltar todo lo que es el contenido líquido o la inflamación, y finalmente un axial incoronal T1 saturado después del contraste para todo lo que es detectar abscesos, trayectos activos y los reforzamientos periféricos. Además, idealmente el espesor de corte debiera ser de unos 3 milímetros y la orientación es oblicua al eje del canal anal. Ahora, digamos que lo más importante de esta presentación es el sistema de clasificación que vamos a ocupar, que normalmente es la clasificación de Park, ya que se basa en la relación que tiene este trayecto fistuloso con el esfínter anal externo, la cual es un punto de referencia fundamental para determinar el tipo de fístula y por lo tanto el abordaje quirúrgico más adecuado. Se reconocen principalmente 4 tipos: interesfinteriana, transesfinteriana, supraesfinteriana y extraesfinteriana. Todas estas pueden complicarse con abscesos y trayectos secundarios. A modo de ejemplo, entonces vamos a ir viendo cada una. Tenemos el primer tipo, que es el tipo interesfinteriano, que es la más común. Está representada aproximadamente un 45% de los casos, y aquí el trayecto fistuloso se ubica principalmente en el espacio interesfinteriano, como vemos en la imagen de acá, y el esfínter anal externo no lo compromete y no lo atraviesa. Ya no atraviesa ningún el esfínter anal externo, se encuentra entre ambos esfínteres, la fístula, y se considera habitualmente menos compleja, con bajo riesgo de incontinencia, ya que no compromete el esfínter anal externo. Acá tenemos ejemplos en donde vemos cortes axiales, T2 y STIR, además de un T1 con contraste saturado y otros cortes coronales en difusión y STIR, en donde vemos 2 trayectos fistulosos, ambos posteriores y laterales, derecho e izquierdo. em, y vemos como este no atraviesa en las imágenes coronales, que este es el músculo, el esfínter anal externo, no lo atraviesa, sino que se mantiene en el espacio interesfinteriano, ¿ya? Y por lo tanto se confirma el diagnóstico de una fístula interesfinteriana activa porque es hiperintensa en T2. Ahora, tenemos las fístulas transesfinterianas, que son aproximadamente el 30% de los casos, y es la segunda más frecuente según la clasificación de Parks. En este tipo, el trayecto fistuloso atraviesa el esfínter anal externo, como vemos acá, desde el canal anal hacia la fosa isquiorrectal, lo que implica un mayor riesgo de incontinencia si es que este no se maneja porque compromete el esfínter anal externo. Y acá vemos un ejemplo en donde en las imágenes tenemos un corte axial de T2-FAT-SAT, en donde vemos una fístula que se origina en el punto 6. Vamos a esperar a que se vuelva a aparecer el reloj. Aquí se origina, atraviesa el esfínter y
tiene un trayecto que desciende a través del tejido celular subcutáneo de la región glútea izquierda, pero que no se comunica con la piel, como vemos acá. Este es un seno fistuloso, que hay casos en donde las fístulas no se comunican directamente con la piel y por lo tanto no están abiertas a ella, como es el caso de aquí. Después tenemos las tipo 3 o supraesfintéricas o supraesfinterianas que representan aproximadamente el 20% de las fístulas. Es una fístula, una forma más compleja ya que implica un trayecto ascendente más extenso. En este tipo vemos que el trayecto fistuloso se origina en el canal anal, atraviesa el esfínter anal interno y luego asciende cranealmente por el espacio interesfinteriano y pasa por encima del músculo puborectal que forma parte del complejo elevador del ano, como ya les había dicho, y finalmente desciende hacia la fosa isquional. Y en este ejemplo vemos cortes coronales T2 y T1 FATSAT con contraste, en donde vemos la flecha amarilla que indica el punto de entrada a través del esfínter anal interno, el cual asciende a través del espacio interesfinteriano, representada aquí por la flecha blanca, y finalmente atraviesa el músculo elevador del ano, que está representada aquí en la flecha rosada, para finalmente el trayecto fistuloso descender hacia la fosa isquiorrectal, que son las flechas rojas principalmente, conformando un absceso. Y finalmente tenemos las más raras, que son solamente el 5% de los casos, que son las fístulas extraesfinterianas. A diferencia de los otros tipos, estas no se originan en el canal anal, sino que comienzan de un absceso pélvico profundo o en el recto alto y atraviesan por completo el músculo elevador del ano, como vemos acá, y estructuras como la fosa isquiorrectal o los tejidos glúteos. En la imagen, un ejemplo, aquí tenemos esta estructura que es el recto, representada por un asterisco, y tenemos un absceso extraesfintérico pélvico derecho, que está acá representada por la flecha amarilla, la cual se conecta con una fístula transelevadora que atraviesa el músculo elevador del ano y que forma un trayecto fistuloso hacia la fosa isquiorrectal, que está representada por las flechas rosadas. ¿Ya? Ahora, también existe otro tipo de clasificación que es la clasificación del Hospital Universitario de St. James, que introduce una estratificación de grados según la complejidad en base a los hallazgos imagenológicos en resonancia magnética. Esta escala va del 1 al 5 y considera la anatomía axial y coronal y permite evaluar el curso del trayecto primario de la fístula, las extensiones secundarias y la presencia y localización de los abscesos. Acá tenemos entonces 5 grados. El grado 1, que sería este, que representa simplemente una fístula interesfinteriana entre ambos esfínteres simple. El grado 2, que es una fístula interesfinteriana que además tiene un absceso o un trayecto secundario. Grado 3, que es una fístula transesfinteriana simple, y grado 4, que es una fístula transesfinteriana con un absceso o un trayecto secundario en la fosa isquional o isquiorrectal. Y finalmente el grado 5, que es una fístula supraelevadora o transelevadora. ¿Ya? Ese es un sistema, pero normalmente ocupamos el de Parkes, ¿ya? Ahora, independientemente del sistema que nosotros utilicemos, uno de los aspectos más importantes en el informe radiológico es precisar con exactitud la ubicación del trayecto fistuloso y sus extensiones secundarias posibles y posibles conexiones asociadas por posibles abscesos. Para comunicar de forma clara esta información y que sea útil para el equipo quirúrgico, se pueden emplear dos sistemas. Primero, una ubicación por cuadrantes, es decir, uno tiene que decir, la fístula se origina en el cuadrante superior izquierdo o en el cuadrante inferior izquierdo, etcétera, o el reloj anal, o podríamos ocupar los dos complementariamente. El reloj anal normalmente es el que más utilizamos considerando la posición de litotomía, porque esta es la visión que va a tener el cirujano de la región perianal al momento de realizar su intervención. Entonces, normalmente decimos dónde se origina internamente la fístula según las manecillas del reloj. Ahora, además, para una planificación correcta de la cirugía, el informe radiológico debe ser completo, obviamente, estructurado y reproducible, y debe incluir tres elementos esenciales. En primer lugar, la apertura interna, que corresponde al punto de origen del trayecto fistuloso en el lumen del canal anal y que suele localizarse normalmente a nivel de la línea dentada, que es esta línea que les dije que nosotros no podíamos ver, pero normalmente allí se origina y normalmente son en línea media posterior, como vemos en esta imagen, que la fístula se origina en la hora 6.
La segunda componente fundamental es la descripción del trayecto o curso de la fístula. Primero, lo que tenemos que hacer es describir el trayecto fistuloso primario en su relación anatómica con el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, y luego todos los trayectos secundarios asociados y describir cualquier extensión a la región isquional, perineal, glútea y supraelevadora. Además, en este caso tenemos que recordar que las fístulas crónicas son más complejas, tienden a tener más complicaciones, tienen múltiples extensiones y fibrosis, lo que aumenta el riesgo de recurrencia si es que estas no son descritas adecuadamente en nuestro informe, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo de una fístula transesfinteriana que tiene un trayecto descendente por la fosa isquioanal. Finalmente, el tercer punto es la apertura externa, es decir, el punto de salida de este trayecto fistuloso hacia la superficie cutánea, que normalmente en la resonancia se va a observar como una interrupción de la piel perianal, generalmente con una señal hiperintensa en secuencias T2 y que refleja esta inflamación activa o secreción. Además, es importante tener en cuenta que puede existir más de una apertura interna, especialmente en las fístulas complejas, y en las fístulas crónicas podemos no visualizar directamente esta apertura externa debido al colapso del tracto o la fibrosis. Además, como hemos visto en algunos ejemplos, algunos trayectos no llegan a exteriorizarse, o sea, no llegan a la piel, sino que forman lo que llamamos un tracto sinusal, que es un trayecto fistuloso ciego que termina simplemente en el tejido graso subcutáneo, sin conexión con la piel, como vemos en esta imagen de aquí. Ahora, para finalizar, tres ejemplos de fístulas, uno más complejo que el otro. El primero tenemos un caso de un hombre que tiene un dolor perianal y tenemos esta resonancia T2 axial que observamos un trayecto fistuloso, vemos acá, hiperintenso que se encuentra entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo y no cruza los planos musculares externos que están delimitados acá. A ver, entonces eso, vemos que la apertura interna se ubica en la hora 1 y desciende a través de lo que es el espacio interesfinteriano y se dirige finalmente al pliegue interglúteo donde se abre la piel. Vemos aquí la apertura del seno hacia la piel. Este es un trayecto simple, no tiene abscesos ni trayectos secundarios y que sea hiperintensa entre dos indica que es una fístula activa. Como es una fístula simple, tiene un buen pronóstico quirúrgico y tiene un bajo riesgo de incontinencia porque no compromete el esfínter anal externo. En cambio, este segundo caso, digamos, es un poquito más complejo porque es un paciente femenino, tenemos esta resonancia que muestra este trayecto fistuloso en una posición posterior y lateral que se origina a la hora 4, como vemos acá, el cual atraviesa el esfínter anal externo y forma un absceso a nivel de la fosa isquioanal izquierda que se comunica con la piel de la región interglútea. La mayoría, afortunadamente, de estas fístulas transesfinterianas son simples, como esta que no tiene afectación secundaria, y pueden tratarse fácilmente con fistulotomía y tienen mínimo riesgo de incontinencia a pesar de que se toca el esfínter anal externo. Sin embargo, tenemos algunas fístulas que son fístulas complejas, como en este caso un paciente de 43 años que tenía VIH-Sida, y vemos las imágenes axiales y las coronales que muestran en el axial, vamos a fijarnos primero, una fístula transesfinteriana que se comunica con la piel y que se origina aproximadamente en la posición 6, que es esta de aquí. Ya se origina en la posición 6, tiene su trayecto que se abre finalmente a la piel de la región interglútea. Y en el lado derecho vemos otra fístula que se ve mejor en las cortes coronales, que es supraesfinteriana. La vemos aquí cuando se cargue. Acá, esta de acá, que atraviesa el músculo elevador del ano y luego desciende hacia el periné y los glúteos. Además, esta fístula, como vemos, tiene muchas otras flechas que están indicando que tienen otros trayectos accesorios interesfinterianos y más de una apertura hacia la piel. Acá vemos dos tractos sinusales que se abrían hacia la piel de la región interglútea. Esta fístula es compleja, por lo tanto, tiene un alto riesgo quirúrgico y requiere un abordaje especializado para minimizar el riesgo de incontinencia del paciente a futuro. Ya
a modo de finalizar, las fístulas y abscesos perianales representan un verdadero desafío diagnóstico y terapéutico y tienen una alta tasa de morbilidad y una elevada tasa de recurrencia si es que estas no son tratadas adecuadamente. La resonancia es el gold estándar para su evaluación, ya que permite la caracterización completa del trayecto fistuloso, sus extensiones y sus complicaciones, y el informe radiológico debe ser adecuado, claro, conciso, eh, para, eh, para que sea clave para el manejo quirúrgico exitoso. Además, como dos perlas diagnósticas que podemos decir aquí, es que la fosa isquional es el sitio más común de extensión de las fístulas, así que normalmente, si tenemos duda, lo más probable es que se extienda la región isquional y que el, las secuencias T1 con saturación grasa post-contraste son las que nos ayudan a diagnosticar las enfermedades complejas porque nos hablan, digamos, nos señalan los trayectos ocultos y activos de los casos más complejos. Eso, terminamos. Muy bien, vale, muchas gracias. Si algún docente quiere aportar algo más o algún compañero tiene alguna pregunta, es bienvenido. Doctora Manque, una pregunta. Todas las imágenes que usted mostró fueron fundamentalmente en T2. Sí. Ya. En nuestro protocolo tenemos el T1 con contraste, con saturación grasa como parte fundamental del procedimiento. Uno, porque nos permite ver con mayor facilidad el trayecto, que es lo difícil de evaluar, y además creo que no sé cómo estarán ahora, porque por mucho tiempo había reticencia a usar contraste, pero en la revisión que tú hiciste no usaban el contraste. Fundamentalmente lo ocupaban solamente para los complejos. Ajá, sí, pero no, en la revisión que vi, sí dicen que, o sea, acá, que dentro del protocolo está un axial incoronal T1 post contraste, dentro del Ya. protocolo. Ok, Eso. quédate en esa imagen. En Ajá. esa imagen están las líneas axiales, pero tienen que ser axiales oblicuas en torno al eje Del del recto, canal, sí, del del canal. canal anal. Ajá. O sea, tendría que ser oblicuas, axiales oblicuas. Ese es otro punto que te quería mencionar. Ok. ¿Ya? Ujú. Y lo otro, el contraste. Para mí, yo que informo estas cosas ahí, porque a nadie le gusta informarlas, es fundamental el T1 con contraste. Claro. Ujú. Sí. Bueno, y lo otro es eso, que hay que tener cuidado con el cáncer anal, porque puede confundir y también se puede fistulizar. Sí. En el comité oncológico recuerdo un caso que se presentó que lo diagnosticamos como fístula perianal con un absceso perianal y era un cáncer de ano muy complejo. Ese es otro punto. ¿Alguna pregunta de alguien? ¿Algún compañero tiene alguna pregunta? Ya, Yo una pregunta yo, nomás, una bien, pregunta, espera. en una parte dijo la clasificación de los cuadrantes y dijo cuadrante, ¿cómo fue? Superior y después cuadrante inferior, interno, Sí, o así, sea, no, cuadrante superior, claro. Derecho, claro. izquierdo, ¿Está inferior y segura, superior. está segura que es así y no es anterior y posterior? Porque como la anatomía no calza si fuera superior e inferior, no es la Es posición que anatómica. como lo ven en posición de litotomía, lo dejan como cuadrantes superiores e inferiores. Ya, anatómicamente en la nomenclatura no es correcto. Mm, Claro. Debería ser anterior y posterior. ajá, claro, pero me imagino que es por eso. Sí, lo entiendo, pero quería saber si Ujú. estaba así Sí. o era un error. Estaba así cuando yo lo leí. Perfecto. Y una cosa anecdótica, lo del ano es la salida del ano, ¿ah? No es la entrada del ano, para que no se confundan. Depende, pues, depende. Sí, lo que es la entrada del ano son los que más se complican con esas cosas de herpes y esas cosas. Perfecto. Bien. Vale, deja de compartir para yo compartir mi parte. Ya. Yo doy por terminada la grabación.
Una